Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, profe, ¿cómo estás? Bien, Bien, bien. profe. Bien. Nancy, cuando vos dispongas. Sí. Se puede ver. No sé si me escuchan. Sí, yo veo. Bueno, bueno, voy a empezar entonces a hacer la presentación del tema que me corresponde, que son los recursos educativos, el papel de los recursos educativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y básicamente voy a tocar hacer una introducción y luego la implicancia de la educación, que es el ámbito donde nosotros vamos a desenvolvernos, ¿verdad? Y los recursos que uno puede disponer actualmente para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los recursos digitales para la enseñanza son todos aquellos materiales o herramientas que se puedan utilizar en el ámbito educativo con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos recursos pueden facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y favorecer la motivación, la participación de los estudiantes y desarrollar las competencias digitales e innovadoras. Bueno, en este informe exploraremos la importancia de los recursos digitales para la enseñanza y cómo pueden ser aprovechados de manera efectiva en el aula, y se presentan algunos recursos.
Bueno, yo hice una introducción empezando con los recursos digitales, primero por la naturaleza de nuestra clase, que estamos haciendo clases en línea de manera sincrónica, pero eso no significa que esté desplazando, ¿verdad?, los otros recursos de enseñanza. Actualmente en el ámbito de la educación superior, entonces está, se ha democratizado la educación y el acceso a la formación, especialmente las personas que quieren realizar estudios terciarios de nivel universitario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los recursos digitales ha favorecido bastante a la población estudiantil para poder acceder a una mayor y mejor capacitación. Esa es la parte, digamos, de la parte ventajosa, ¿verdad?, que tiene, pero también está por otro lado que requiere que uno se alfabetice, ¿verdad?, en el manejo de todo esto de tal manera que la esencia de la educación no se pierda, ¿verdad? Porque así como hemos aprendido la utilización correcta de otros recursos materiales, recursos, eh, vamos a decir, que se pueda manipular en las clases en forma presencial, también en este caso implica que paralelamente al propósito de una materia o de una carrera, o se, uno se alfabetice, ¿verdad?, en el manejo de los recursos digitales. Como dije en un principio, para que no se pierda esa esencia, eh, la esencia educativa. En este sentido, entonces, quiero tocar 3 puntos para entrar y poder destacar, ¿verdad?, el papel de los recursos. Así como su nombre indica, algo que necesitamos como un medio para poder hacer el trabajo educativo. Entonces tenemos ahí en el punto número 1 que la educación es un proceso fundamental en la vida de las personas y de las sociedades. Entonces se puede definir como un conjunto de experiencias y de aprendizaje que permiten el desarrollo de las habilidades, conocimientos, valores y actitudes en los individuos. Entonces, la educación como un derecho fundamental es una experiencia que tenemos que hacerlo durante toda la vida. Entonces, eso implica un ámbito muy complejo que no se reduce a la mera instrucción. Entonces, la esencia fundamental es que es un proceso para lograr habilidades, conocimientos, valores y actitudes como profesional, como persona que se va a desempeñar como un profesional que va a brindar un servicio que contribuya al bienestar de las personas y de la sociedad. Entonces, implica actitudes, formación actitudinal y un compromiso con lo que signifique, ¿verdad?, los derechos, las personas, su dignidad. Y entonces, esa es la esencia de cualquier capacitación, especialización, profesionalización que realicemos, contribuye a nuestra educación, porque esa educación es lo que hace que como profesional realicemos un servicio, sea cual sea la especialidad, estamos realizando un servicio. Bueno, entonces, los recursos educativos en ese sentido desempeñan un papel fundamental. Si vamos a analizar entonces la implicancia del concepto de la educación y de lo que se pretende lograr o
desarrollar como proceso. Entonces, allí estamos encontrando el papel fundamental de los recursos, de las variadas herramientas que actualmente existen para poder hacer ese trabajo de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces, uno tiene que buscar, de acuerdo al fin educativo, de acuerdo a los objetivos generales, objetivos específicos, las metas, los recursos adecuados para que se logre esa adquisición de los conocimientos y de las habilidades. Y en nuestra realidad, nuestro contexto, nosotros estamos capacitándonos para, como profesionales, ejercer una labor educativa, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante manejar, que el recurso no se quede en el recurso y que no desvirtúe el propósito fundamental, que es la adquisición de esos conocimientos por parte del sujeto que va a recibir el proceso, la impartición. Entonces, eh, implica el seleccionar bien y también implica que sea el recurso correcto, que no sea un distractor en ese proceso de adquisición de conocimiento, habilidades y destreza. Y también en la evaluación. Por otra parte, considerar también que hay una diversidad de entornos. Actualmente, entonces, tenemos el entorno real, que la interacción personal directa, que también se convierte en un recurso en sí, en un proceso de adquisición de conocimiento, habilidades y actitudes. Y también tenemos otras múltiples formas en que uno puede aprender en ese entorno real, ¿verdad? Y están los entornos educativos, ¿verdad? Perdón, virtuales. Entonces, eh, se produce un proceso de socialización, tanto la que conocemos tradicionalmente, de tú a tú, de grupo con un educador, y así también se produce una nueva forma de socialización, en los entornos educativos virtuales. Entonces, aparece también nuevos elementos que desde el punto educativo tenemos que considerar. Por eso dice que en la era digital en la que vivimos, la educación ha experimentado una revolución sin precedentes. Los métodos tradicionales de enseñanza han evolucionado y se han adaptado a las nuevas tecnologías, lo que ha dado lugar a un vasto conjunto de recursos digitales que están transformando la forma en que los estudiantes aprenden y los maestros enseñan. Entonces, me refería hace rato, de la nueva forma de socializarse las personas y de crecer como grupo social y de realizar cambios sociales. Entonces, eso implica nuevas necesidades, nuevas realidades y por lo tanto nuevas habilidades para aprender, y también el desafío que implica para los maestros las nuevas formas de enseñar. Por ejemplo, estuve viendo un video, pero trataba de otro tema, pero realmente me quedé pensando sobre la explicación que dio sobre los metadatos, que son los datos ocultos dentro de una fotografía, un documento, cualquier cosa que nosotros compartimos en forma digital. Entonces, eso también implica la nueva forma de socialización en este entorno virtual. Entonces, implica manejar muchas nuevos códigos de ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, hay los que queremos o lo que quieren empezar a insertarse en el campo laboral de la docencia, tiene que estar abierto
a nuevas realidades, porque actualmente la información en sí que el maestro puede dar ya no es suficiente, porque tenemos la recopilación prácticamente ilimitada de informaciones. Entonces, lo que nosotros como educador y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación, lo que necesitamos es a ser gestores de ese proceso de adquisición de conocimiento, de ayudar al estudiante para que pueda, eh, con una actitud crítica y de acuerdo a las necesidades, a la ética, o sea, un montón de factores que solamente el docente puede dar y no una aplicación o una inteligencia artificial que actualmente existe. O sea, realmente como transmisores, mero transmisores de conocimiento a través de algún soporte que sería un recurso didáctico ya no es suficiente, sino otras exigencias es lo que actualmente aparecen como desafío para los docentes. Entonces, uno de los conceptos que tomé para tratar de analizar el papel de los recursos didácticos es que tenemos que tener este concepto general que es el aprender a lo largo de toda la vida. Un aprendizaje continuo, una actualización continua, ¿verdad? Entonces, eso forma parte de nuestra educación, ¿verdad? Que es una educación que no es un acabado, sino que tiene que ser dinámico, flexible y estar abierto, teniendo en cuenta entonces las nuevas realidades que se van presentando. Entonces, este tipo esta forma, este paradigma de mirar la educación también presentan desafíos a la educación formal. Tenemos varios tipos de educación, formal, informal, la educación refleja. Entonces, eh, ahora nosotros vemos que, por ejemplo, el sistema del marketing basa su marketing en una educación. Por eso dice que tiene que ser un proceso continuo que se extiende a lo largo de toda la vida porque vamos a necesitar siempre estar actualizándonos y seguir teniendo una actitud crítica ante todo lo que se presenta, porque a través de los recursos didácticos, vamos a llamarlo así, eh, se interactúa con las sociedades y también se tratan, o todos tratamos de influir de una u otra manera en el pensamiento de las personas. Entonces, es importante tener en cuenta que en todas las áreas profesionales nosotros tenemos que considerar este paradigma del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces, eso implica la adquisición de nuevas habilidades, como le estaba diciendo, la alfabetización digital y también en el manejo de las nuevas tecnologías. Continuamente tenemos que estar actualizándonos y para estar adaptándonos a las nuevas realidades y nuevos desafíos. Porque así como normalmente solemos ver, nos pasamos sorprendiéndonos de las cosas, pero eh, no estamos teniendo una reacción positiva. Entonces, eh, es importante eh, pararnos en algún paradigma para poder tener esa fortaleza, vamos a decir, como educador y desde ese punto, entonces, contribuir con el estudiante que viene, ¿verdad?, a nuestra cátedra con diferentes bagajes, pero sin esa capacidad de procesar o de tener una actitud eh, valórica, ¿verdad?, ante las situaciones.
Entonces todo eso no pasa de lado, por más que estemos en una situación de constante cambio, de un dinamismo feroz, eso no pasa de moda porque seguimos trabajando con personas humanas. Y los demás, todos son recursos, todos son medios para la sobrevivencia y para la convivencia armónica. Entonces, la educación implica un proceso sistemático estructurado que busca facilitar el aprendizaje. Entonces, ahí ya hablamos de un enfoque didáctico. Hay un sistema, en el caso de Paraguayo, entonces el Ministerio de Educación es el que tiene el monopolio de establecer los planes, programas para ofrecer, ¿verdad?, la educación formal. Entonces, los entornos serían escuelas, universidades, familia, comunidad. Todos actualmente ejercen fuerte influencia educativa como también educan, ¿verdad? O, por ejemplo, en el caso de la familia, que tiene bastante competencia ahora por desconocimiento todavía de lo que significa que los menores tengan en sus manos un dispositivo celular. Bueno, uno de los recursos que actualmente debemos aprender, digo, porque yo estoy también en este proceso, es que tomar un poquito la gamificación, ¿verdad? El aprendizaje a través del juego, porque esta es una de las características que la nueva cultura posmoderna ofrece, que todo está basado en una estimulación constante. Entonces, por eso es que también, si queremos seguir ofreciendo un proceso educativo, o sea, sin perder la esencia, entonces tenemos que también adaptarnos a estos nuevos recursos de, de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces, un primer punto relevante de este recurso didáctico es que aumenta la motivación. Entonces, como estábamos diciendo, la cultura la cultura actual se basa en un proceso de dar satisfacción inmediata a la gente. Entonces, por eso también es lo que nosotros de repente tenemos que saber usar estos tipos de recursos para que lo que queremos enseñar, lo que queremos que impacten en los estudiantes, entonces sea más divertido y atractivo. Personalmente a mí no me gusta porque la educación es algo tan serio, ¿verdad? Pero teniendo un poquito por eso, por ser muy serio, muy importante, es importante también que nosotros, estoy hablando a mí misma, ¿verdad? Cambiemos de actitud y entrar un poquito en aquello que está gustando, ¿verdad? Eh, Hoy, por ejemplo, le dije a un estudiante, estaba hablando como un español y le pregunté, ¿de dónde aprende eso? ¿Cómo aprende? Y me dice, de tanto que le veo a tal youtuber, ya se me pega su tono. Y así como Lorito estaba repitiendo el videíto de TikTok de 3 segundos que el español youtuber estaba haciendo. Y estaba nomás reflexionando, porque de repente nosotros seguimos con nuestra estructura antigua de hacerle trabajar básicamente una lectura, algunos videitos, algunos audios y después le hacemos trabajar con el libro, ¿verdad? Lo cual no está mal, pero hay que buscar entonces también alguna forma más divertida, atractiva, para que le motive al estudiante a hacer una argumentación, porque eso se da, estoy dándome cuenta que estoy estudiando otras carreras también a nivel universitario, sigue siendo
importante, ¿verdad? Para todos los estudiantes, porque suelo escuchar, por ejemplo, en la maestría que estoy haciendo, que dicen, la profesora fulana de tal da gusto porque hace así, ¿verdad? Y la profesora no, porque, o sea, al final otra vez lo que impacta mucho en los estudiantes es si fue divertido, atractivo, no tanto la experiencia, porque cuando estamos en un nivel universitario lo que más se debe valorar es la experiencia que tiene el profesional, porque nos está enseñando algo que como en formación docente que acaba de salir del IDF y está tratando de enseñar, sino ya está enseñando algo que vivió, por ejemplo, un juez o un fiscal está enseñando en base a la realidad, ¿verdad? Bueno, en ese sentido es que también es importante esta especialización porque nos da la oportunidad de ver que la educación es toda una herramienta para poder impartir las clases a los profesionales también de manera motivadora. Y mejora el aprendizaje porque es colaborativo, ¿verdad? Entonces, así como yo sí le escucho mucho a los niños y adolescentes, niños le digo porque todavía tienen ya 14 años, pero se ponen de acuerdo cuando van a jugar en línea. Y, o sea, escucho nomás, toda una pauta normativa de organización para un juego. ¿Y por qué? Porque le motiva lo que va a hacer. Entonces se ponen de acuerdo y realizan. Y esos son los atributos que este sistema, estos recursos nos ofrece, ¿verdad? Y en ese sentido lo que nosotros tenemos que ser abiertos también los adultos, por lo menos a los que somos migrantes en el mundo digital, virtual, para poder también seguir socializándonos y colaborar también con esa generación, con la experiencia que nosotros tenemos. No sé, el compañero nuevo si pertenece a la generación Z, pero yo por lo menos me considero migrante digital. Y sin embargo, ahora ya estamos hablando de una generación alfa, ¿verdad? En donde la forma como ellos se socializan ya es totalmente diferente. Hay muchos cambios, no solamente sociales, sino psicológicos mismos que ellos están desarrollando, eh, y que nosotros tenemos que considerar si vamos a seguir en este negocio, como suelo decir a los colegas. Entonces, favorece el trabajo colaborativo porque requiere esa colaboración para alcanzar los objetivos comunes. Entonces, es importante un poquito el feedback inmediato. Proporciona la retroalimentación instantánea sobre el rendimiento del estudiante, lo que les permite ajustar su enfoque y mejorar continuamente. Entonces, mientras que el mercado está ofreciendo juegos violentos, por ejemplo, porque yo sé que hay padres de familia, por ejemplo, tengo padres de familia, vamos a decir, de 28 años y ya tienen hijos de 8 años y sigue jugando con sus hijos, ¿verdad? Yo no estoy criticando, pero digo nomás que es una nueva forma de interaccionar que nosotros tenemos que analizar para que siga siendo patente la esencia de la educación, que es el desarrollo pleno de la personalidad. Entonces, en ese sentido nomás estoy diciendo que es importante también conocer la forma como se está usando estos recursos, porque educa, pero no para un desarrollo de la personalidad eh, saludable como nosotros creemos, porque a través de una constante exposición al juego, por ejemplo,
ellos piden, en vez de pedir algo así que nosotros anteriormente consideramos normal, ellos piden, por ejemplo, un sillón de juego, luz, o sea, una serie de equipamiento, todo un estudio para jugar. Entonces, hay muchísimos recursos nuevos que nosotros podemos canalizarlo entonces para para seguir educando y para seguir, para que esa educación o esa instrucción que hace el profesional contribuya a la educación de ese estudiante universitario que va a lanzarse al mercado, ¿verdad? De repente podría ser una persona muy inteligente, con muchas capacidades, pero si a pesar de que nosotros vamos a instruir de manera específica en un futuro profesional, no tenemos que dejar de lado el que estamos haciendo una labor, una contribución al desarrollo de la personalidad de ese profesional. Entonces, por eso estaba considerando que los recursos didácticos son muy importantes, saber seleccionar para poder hacer ese trabajo, sistematizar, articular ese trabajo educativo en el futuro profesional. También el aprendizaje a través del juego estimula el pensamiento crítico, pero eso debe ser gestionado por el docente, por el educador. Así como, porque si vamos a dejar a que las inteligencias artificiales que están manejando los juegos que ellos consumen, realmente es muy nocivo. Y vamos a tener una generación con una serie de problemas mentales si es que no, como educadores no sabemos gestionar también todo esto, ese trabajo educativo en los padres y también con los estudiantes. Entonces, como tiene esa fuerte influencia motivadora, de trabajo en equipo, de retroalimentación, entonces nosotros también tenemos que saber usar esos recursos para un buen propósito. Y eso significa también desactivar muchos chips que nosotros tenemos arraigados en nuestra mente para poder influir en los estudiantes. Hablo, ya no digo educar porque son tan famosos ahora los influencers que eso es lo que de repente son conceptos que a ellos, a los estudiantes le da efecto. O sea, ellos reaccionan. Por ejemplo, yo la otra vez así, viene un alumno, un estudiante, me dice, te voy a ayudar, profe. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Y prendeme la notebook, vamos a poner el cable porque ya vamos a hacer un trabajo con película. Y a mí tampoco la profe tiene Minecraft, dice, ¿verdad? Y vos jugás, profesora, Minecraft. Y empezaron, y sí, nomás yo le dije, ¿verdad? Yo ni no toqué todavía ese juego, pero ¿y qué te gusta de ese juego? Y empecé así a sacarle, eh, hacer información de qué es lo que ellos están. Yo ni sé, ¿verdad? Porque está en la notebook, pero no sé qué es por qué le gusta a ellos, ¿verdad? Y así. Entonces yo le digo, y bueno, vos me tenés que enseñar, seguramente que voy a saber algunos trucos para jugarle. Y ellos están prendidísimos así, entonces por lo menos establecer un código, una comunicación con ellos en ese sentido ya es una apertura para que nosotros los educadores sigamos influyendo en ellos. Bueno, sigo hablando entonces de este recurso didáctico que es una herramienta poderosa para que puede transformar el aprendizaje. También facilita la aplicación en el entorno laboral, porque actualmente entonces ya no estamos modo revolución industrial
que la gente se preparaba para obedecer a un capataz, sino necesitamos pensamientos, mentes creativas, capacidades de solucionar problemas de manera dinámica y respetuosa. Entonces, este recurso didáctico desarrolla también buenos efectos en el entorno laboral. Bueno, entonces su implementación adecuada puede resultar en un aumento significativo del compromiso y la efectividad en diversos contextos. El papel del docente en la educación tecnológica. Hoy sabemos que desde que el hombre inventó el fuego, hablamos entonces de tecnología. Desde que el hombre inventó el ladrillo con la mezcla, en esa época que se le llama brea, lo que sería uno de los elementos del cual se procesa el petróleo, entonces ya estamos hablando de tecnología. O sea, todo lo que el hombre ha hecho se habla de tecnología, ¿verdad? Son recursos de aplicación en todas las áreas de la vida cotidiana. Eh, Solamente que nosotros dejamos de considerar muchas veces porque hablamos de una educación estatal o de una educación oficial y perdemos el valor que tiene también todos los otros recursos didácticos que se encuentra por ejemplo, si vamos a hablar, por ejemplo, del agua o del clima, el estado del tiempo ya es un recurso didáctico que uno puede tomar para poder dar una clase significativa. O un problema que, que todo está manejando, que de repente recorre por las redes sociales. Por ejemplo, el caso del niño, el hijo de la... Yo no profundicé en la información, pero el caso fue que el niño murió en manos de los policías. A ver, Rezo, ¿qué vos nos podés contar de eso? ¿Sobre qué caso? La familia narcotraficante detenida y que la policía le tuvo que cuidar a la criatura y había sido que tenía que medicarse y murió. ¿No Bueno, escuchaste? esa es una situación sí controversial de una familia paraguaya detenida en Brasil, me parece. Sí, Pero sí, sí. claro, todo depende de si los padres, bueno, comunicaron. De hecho que sí, porque deben haber comunicado porque fueron al domicilio a hacer el registro domiciliario y debieron encontrar ahí esa menor de edad, ¿no? Pero otro tema que es controversial ahí, no creo que la policía de allá haya llevado o realizado el registro del domicilio de las personas y después se los haya llevado a los adultos y dejarlo al niño, al menor de edad. Bueno, es algo controversial, no puede ser también que sea la noticia o que el niño ya ha estado enfermo, como puede ser que también lo hayan dejado así y no le hayan hecho caso a los padres, ¿no? Tú sabes que la prensa, con tal de vender, saca mucho sensacionalismo, pero a veces cuando vamos, nos dirigimos a los documentos o a lo que hay ¿cómo se llama? En los documentos, en las carpetas, no que se forman a raíz de un caso, es diferente la situación, ¿no? Sí. Bueno, y entonces, hablando de recurso didáctico, por ejemplo, un video sobre un caso real como ese, entonces tomar para plantear todos los derechos que entra en juego, ¿verdad? En esa situación, por ejemplo, si yo voy a estar trabajando en una clase con estudiantes de derecho, entonces todo el entorno se ofrece como recursos didácticos para
no solamente algo que traemos así, de repente ni siquiera es significativo para todos. Por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta actualmente que la educación está experimentando una revolución y los métodos tradicionales, la, la forma como se desempeñaban anteriormente los educadores, ya no funciona, no funciona y está algo, en vez de favorecer algo, está perjudicando, ¿verdad? Está perjudicando a los estudiantes y también al Estado, ¿verdad? Porque si es que es una educación oficial, por ejemplo, entonces se está haciendo una malversación de fondo, ¿no? Cuando uno no está respondiendo a lo que se le contrató, para lo cual se le ha contratado, ¿verdad? Bueno, entonces quise nomás tocar ese aspecto de de la gamificación para que sea más, porque eso estoy yo tratando también de aprender y compartir. Entonces, los recursos son súper importantes, pero tienen que ser significativos y adecuados para Compañera, el contenido. ¿Sí? compañera, te puedo compartir alguna opinión más personal, ¿verdad? Para acrecentar Sí, un poquito lo que estabas tocando sobre la gamificación, ¿verdad? sí, Yo tuve mucha experiencia a lo largo de los años con la gamificación en los cursos de lengua, sobre todo, ¿verdad? Y vos sí. sabés que me parece fantástico que se implemente eso. ¿Por qué? Porque viste que hay ciertas reglas que cuando vos las estudias el texto nomás así, es como que Sí, no se te quedan. O sea, exacto, al común que no quiere estudiar, que no es amante de la lectura, le cuesta muchísimo. Entonces, cuando vos haces juegos, como por ejemplo en la estructura gramatical, vos tirás en el ujú, piso recortes de una oración y haces competencia, ¿verdad? Le tirás a dos grupos así. El que arme primero lleva un chocolate de regalo. Bueno, se ponen las pilas y ven el material que tienen de auxilio para saber cómo se estructura. Y hay así un barullo general. Bueno, el que gana. ¿Y cómo es esto? Y tiene que explicar al grupo. Te puedo decir que por experiencia propia, ese tipo de cosas a mí se me quedó hasta la fecha, ¿verdad? Y en alemán, sobre exacto. todo, hay estructuras así que son simpáticas porque son muy diferentes a las nuestras, ¿verdad? Por ejemplo, en una oración hay algo que se llama luego tecamolo, que es, tecamolo es como una abreviatura Ujú, de las partes que tiene que tener y el orden de una oración. O sea, T viene de tiempo, ¿verdad? Tempus sería, K de causal, después mo de modo y lo de local sería de lugar, ¿verdad? Entonces vos tenés esas cosas en la mente y entonces te nace y ahí vos es como que se te abre el mundo, ¿verdad? Porque vos tenés eso bien presente, te acordás de que jugabas eso y ahí en un examen o en un momento en que tengas que hacer un examen de competencia, de repente te puede salvar eso, ¿verdad? Porque te acuerdas de ese tipo de cosas. exacto. Y En ese sentido, sí es algo muy lindo el tema de la gamificación, pero para motivar, no para usarlo como no, único elemento, ¿verdad? Evidentemente que la gente que se excede y cree que la única manera es llenar de juego un sistema educativo está errada, ¿verdad? Pero exacto. sí es muy interesante y de hecho que te felicito por traer eso a colación así en esta exposición porque a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Sobre todo porque en su momento también cuando hice en algún momento por alguna que otra materia, metodología o didáctica, ¿verdad? También lo implementé para hacer más llevadera la clase de práctica, porque Perfecto. es como que ahí se rompe el hielo
Y después la gente ahí va compartiendo o se va expresando mejor, porque siempre también hay ese miedo, ¿verdad? Sobre todo con un profesor nuevo que se presenta solo ese día para estar compartiendo en la clase y después se va. O sea, hace su evaluación y se va, ¿verdad? Entonces es como que Sí. la gente es real, no, no quiero errar, esta persona sabe, y no quiero que vea mis errores o que no hablo todavía bien, cosas así, ¿verdad? Ujú. Pero solamente eso quería aportar. Excelente. Claro. Y me parece genial porque también desde mi experiencia, por eso decía que yo no era tan favorita de la gamificación, pero me di cuenta que para establecer las ideas fuerzas de una capacidad, sí es importante, como decía, así como describiste, todo un barullo y ellos saben, ¿verdad? Y repiten, ¿verdad? Y con el estímulo que causó, se queda esa idea a fuerza, ¿verdad? Entonces, tomamos como referencia, ¿verdad? El juego que hicimos. Entonces, yo también le pongo a ellos, a los estudiantes, por ejemplo, etapas. Cerramos una capacidad que dura un mes, entonces ahí vamos a jugar, vamos a hacer algo, pero por eso, por la experiencia también aprendí que no es jugar por jugar, o no es, tenemos que introducirnos en el trasfondo, en la importancia, en lo que podemos quitar de esos recursos, porque es una competencia con el mercado que educa a través de estrategias muy atractivas y divertidas. Bueno, para concluir entonces la clase, voy a mencionar otra vez que la función de los recursos educativos facilita el aprendizaje de manera a presentar los contenidos claros, estructurados, ¿verdad? También el desarrollo de las competencias. Si nosotros le damos valor al desarrollo de las competencias, como estaba comentando con Renzo, sobre este caso de el hecho ocurrido con un menor en el extranjero, paraguayo, en manos de la policía. O sea, hay muchos factores muy importantes que se puede tomar para abordar una competencia que se va a desarrollar en una, vamos a decirlo, un mes. Entonces, por último, también dos puntos más, que es la evaluación del aprendizaje, porque permite que los docentes observen la forma como interactúan con el material y la comprensión de los contenidos enseñados. Y el apoyo a la diversidad. Hay diferentes condiciones educativas o de aprendizaje, diferentes estilos de aprendizaje y niveles de habilidad, entonces, de los estudiantes. Entonces, por eso es crucial eh, tener manejo de los recursos, sus fortalezas y sus debilidades, entonces, para su uso en las aulas diversas. El uso efectivo de los recursos educativos, entonces, puede transformar el ambiente del aprendizaje. Por eso hablamos de la motivación, y hace que la enseñanza sea más dinámica, más significativa, más influyente, y entonces también hace que los docentes organicen y estructuren mejor sus clases. En conclusión, son vitales para el proceso educativo. Pero no estamos hablando entonces de esos recursos rebuscados, sino así como ofrecen en las redes sociales. Los contenidos son virales porque tiene algo que hace que la atención trabaje de una manera efectiva. Entonces, si nosotros actualmente también las narrativas que quieren plantear o quieren posicionar los políticos están usando TikTok y todo eso. Entonces, por eso es muy importante los recursos educativos, son vitales, pero no estamos hablando de porque yo quiero ser tecnológica nomás, estoy
Hoy estuve compartiendo con ustedes una tecnología que se llama Canva, que tiene muchos, muchas herramientas. Y todavía les confieso que todavía no tengo esa tanta habilidad para usar, pero estuve haciendo porque esto para mí, como si yo me pongo en el lugar del estudiante, son espacios de aprendizaje. O sea, yo no quiero que la profesora me ponga la calificación, sino aprovecho y este es un espacio que yo estoy usando para aprender. Les cuento. Entonces, por eso estuve ensayándome con el uso de Canva. Eso es todo, profesora. Muchas gracias por el espacio. Bien, excelente, Nancy. Justamente iba a iniciar, ¿verdad? Consultándote cuál era la aplicación porque me pareció muy atractiva. La presentación misma luego hace que sea diferente con esos dibujos diferentes, no esos diseños horrorosos que yo siempre tengo, porque son parte de la computadora nomás que me cuesta luego hacer también. Pero es interesante si es que puedes compartir con nosotros, ¿verdad? Si los compañeros quieren también, para que pueda empezar a usar también yo eso, ¿verdad? Bien, yo tomé, como siempre solemos conversar, Nancy, cuando el alumno expone demasiado bien, ya no sé más ni qué es lo que le voy a preguntar, ¿verdad? Lo mismo pasa con las presentaciones de tesis. Ya, excelente, es 100% y ya le puedo felicitar nomás. Eh, Anoté justamente estas palabras claves que volviste a decir en tu conclusión: motivación, participación y competencias en el uso de las herramientas. Fundamental, porque cuando hablabas también de lo que es la gamificación, tenemos en cuenta esos procesos. Te motiva, produce este efecto feedback, lo que yo digo, lo que el otro dice. Entonces esa dinámica hace que sea mucho más atractivo el proceso de aprender. Porque recordemos que hay dos puntos fundamentales cuando hablamos de enseñanza, cómo yo enseño, y aprendizaje, cómo el otro aprende, ¿sí? Entonces, decías que es importante considerar que no debemos desvirtuar el fin del uso de las herramientas. No es, yo soy tecnológica, utilizo un iPad. Yo soy tecnológica, utilizo una pizarra electrónica. Yo uso un retroproyector, ya soy la maestra tecnológica, la dueña de las TIC. No es así. Entonces, es importante saber cuál es la función real para que, de manera que se dé ese aprendizaje significativo al cual todos apuntamos, ¿verdad? Entonces, decía también este punto fundamental: nuevas realidades, nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender y sacarnos un poco también ese chip que vos misma decías. El juego muchas veces es entendido como una cuestión de pérdida de tiempo. No lo es, porque sabemos que esto tiene un sustento teórico también, en el cual se basa ya desde el nivel inicial. Una vez, para compartir una experiencia nada más, una alumna dijo, este juego yo no sé de dónde salió que los niños tienen que jugar nomás en el nivel inicial. Es una estupidez. Esas fueron sus palabras. Entonces, las otras compañeras dijeron, en realidad no es una estupidez porque sabemos que esto tiene un sustento teórico y que el juego visto como una herramienta para aprender es muy válido. Pero, como bien lo decían también, y como lo dijo el compañero, no es que todo el tiempo voy a estar jugando y hacer ya como un escenario de que voy a ir a jugar nomás ahí y después ya me descontrolo y después ya el dominio de grupo se pierde. Entonces, sabemos también que no hay un método puro, que cada uno de esos métodos son válidos. De uno podemos extraer lo que es la conducta, lo que es moldear estas cuestiones de comportamiento del otro paradigma,
que vos mencionaste, bueno, vamos viendo ya ese aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, que sabemos que no es lo mismo. Entonces, todos esos elementos hacen que si utilizamos, seleccionamos correctamente estos recursos tecnológicos, evidentemente nuestros aprendizajes van a ser significativos, ¿sí? Y otro punto también, Nancy, que decías, el influencer, el uso del TikTok y demás cuestiones que están súper instaladas. Imagínate que vos instales de manera inteligente el uso del TikTok, pero para cosas pedagógicas. Si cualquier regresa que está en el campo, en las redes, ellos aprenden rápidamente. Imagínate si vos con astucia empezás a implementar también, vamos a hacer un TikTok, pero de estos temas. Había comentado también en una clase que una profe, que es alumna también, dijo que utilizó el Spotify con este tema del 13 to UT, no sé si recordás, Nancy. Sí, Entonces, era ese análisis y decía, wow, la profe usa Spotify, ¿verdad? Entonces, decías también el nombre del juego, ese que no se me quedó bien, el juego que estaba en tu computadora, de que tu alumno juega también, Chrome, ah, ¿cómo? Minecraft. Sí, entonces Minecraft. es importante también, tomé nota, saber los intereses que tienen nuestros alumnos, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, bueno, yo no sé jugar nunca, ni esos jueguitos que se bajan las pelotitas, no sé, no tengo paciencia ni tiempo para ello, pero ellos sí, ¿verdad? Entonces ir introduciendo de por eso insisto, ¿verdad? De manera inteligente, de manera sutil, ir introduciendo estos elementos que forman parte de la vida cotidiana de ellos. Aunque nosotros digamos, bueno, en exceso está utilizando esto, bueno, pero en casa tiene ese permiso, en la institución ya es otra historia. Entonces vamos conjugando estos elementos de manera que nosotros logremos los objetivos que nosotros nos trazamos como educadores. Entonces, Nancy, te felicito. Esta presentación estuvo fantástica. Mencionaste todos los elementos necesarios cuando hablamos de la importancia, la implicancia que tienen los recursos y sobre todo la correcta utilización de los mismos. Bien, Está bien. Gracias, bueno, profe. entonces mañana te corresponde, Rodrigo. ¿Estás listo? ¿Estás? Profe, no sé si puedes repetir porque no salió ahí. A mí no me salió lo que hablaste. ¿Te corresponde mañana la presentación? Sí, así es, profe. Mañana me toca a Bueno, mí. sí, está bien. Para Entonces, las 5 otra vez, ¿verdad? Para las 5 de al- vuelta. sí, sí, nos encontramos puntualmente a las 17 horas. Excelente, profe. Un gusto Saludos a todos. compartir. Excelente la clase de hoy. Espectacular estuvo hoy. Así da Excelente. gusto. Sí, todas las Ya. clases son así, Rodrigo. No sé por qué estás haciendo una diferencia. Porque le estamos alabando a la compañera que Sí, hizo una buena que, presentación. Solamente por eso, profe, no vayas a estar celoso. no seas celosa. Siempre nosotros tenemos esta dinámica porque con Nancy, que está también en el sistema educativo, compartimos nuestras experiencias. Entonces, por eso lo digo, no es por mí, sino porque Nancy siempre es nuestra coestrella en las clases. Bien, Está bien, profe. Después, mañana voy a aprovechar también voy a contar una experiencia, porque hoy vamos a tener a las 7. Te cuento hermano Marca antes de cerrar, ¿verdad? Estamos como sí, moderadores para un conversatorio. Como yo estoy en la carrera también de lengua portuguesa, vamos a hacer una conexión con estudiantes de UNPAS, de una universidad de Argentina. Entonces, vamos a ser moderadores, presentando láminas y demás, ¿verdad? De dos temas.
y así provocar la conversación, ¿verdad? Es una experiencia interesante porque justamente es el manejo de las personas para que nadie quede callado y que vayan hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Mañana voy a contar la experiencia, cómo salió el proyecto. Excelente. Vamos a compartir entonces tu experiencia mañana y como sabemos, estos son espacios de aprendizaje. Todos somos de distintos ámbitos, excepto Nancy, que es también de educación, pero esto hace que nuestro conocimiento también Sale sea para abrir mucho en más amplio. PDF, Bien, solamente aquí. en lo que es la parte de... Bueno, Está. nos encontramos Aquí entonces está. mañana puntualmente a las 17 horas. Que tengan un buen descanso. Hasta luego. Hasta luego, profesora, gracias.